Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús tomó a Pedro, Santiago y Juan y los llevó a ellos solos a un monte elevado. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Sus vestiduras se volvieron resplandecientes, tan blancas como nadie en el mundo podría blanquearlas. Y se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Pedro dijo a Jesús: Maestro, qué bien estamos aquí. Hagamos 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pedro no sabía qué decir porque estaban llenos de temor. Entonces una nube los cubrió con su sombra y salió de ella una voz: Este es mi Hijo muy querido, escúchenlo. De pronto miraron a su alrededor y no vieron a nadie, sino a Jesús solo con ellos. Mientras bajaban del monte, Jesús les prohibió contar lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos cumplieron esta orden, pero se preguntaban qué significaría resucitar de entre los muertos. Y le hicieron esta pregunta: ¿por qué dicen los escribas que antes debe venir Elías? Jesús les respondió: sí, Elías debe venir antes para restablecer el orden en todo. Pero ¿no dice la Escritura que el Hijo del Hombre debe sufrir mucho y ser despreciado? Les aseguro que Elías ya ha venido e hicieron con él lo que quisieron, como estaba escrito. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, la continuación, capítulo 9. Hoy hablamos de la transfiguración. Seguimiento de Jesucristo. Primero descubrimos, Maico Shebem lleva, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías. Bueno, muy bien. Repillaman de Pedro, lleva, y toda la comunidad. Pero atención, ustedes tienen que saber que seguir a Cristo es tomar la cruz cada día y seguirlo. Y de cierta manera, queridos hermanos, esto no es que nos anima demasiado. No somos masoquistas, ¿verdad? Nadie quiere sufrir, nadie quiere estar ahí bajo el peso de la cruz, ¿verdad? Pero entonces tenemos que entender qué significa, ¿verdad?, esta cruz. Y entonces el Señor hoy, esta es la continuación, ¿verdad? Porque seguramente que Jesús se dio cuenta que todos comenzaban a mirarla así con unos ojos, porque con la entero de teas y nada, y ella dice, sí, ya de yara y usto y la yara jala ya de curusú allá ya para pejamos. Incluso hasta ahora ustedes se dan cuenta, muchas sectas, muchos protestantes, incluso te presentan la cruz sin el Jesús en la cruz, ¿verdad? Es como decir, sacarlo. Esa fue la última tentación. Si tú eres el Mesías, bájate de la cruz. Es ya pecuruzunandí. ¿Se dan cuenta? Y eso es lo que muchas veces encontramos, ¿verdad? Una cruz sin el Cristo colgando del madero. Pero queridos hermanos, diga tú y la dispara, veñan de Curuzuy. El que quiera seguirme, tome su cruz o vaya a la jata en todo lugar, en donde estemos, en la vocación en que nos encontremos, queridos hermanos, entero vete allá ver cota peñan de Curuzú. Pero peñan de Curuzú, hay que tomarlo, hay que abrazarlo, hay que ponerlo, y llevarlo, peaina. Pero atención. Ahora viene lo lindo, el caramelito, porque la transfiguración en realidad nosotros podemos entenderlo, queridos amigos, como un caramelito que el Señor nos da. Porque hipogilen de Curuzú, y entonces Jesús les dice, bueno, Pedro, Santiago y Juan, estos son los 3 famosos capos de las comunidades más importantes de la comunidad cristiana, o de las comunidades cristianas. Pedro, imagínense, Santiago, el primer obispo, Juan, comunidad joánea, y los lleva a un monte elevado, el lugar donde se encuentra Dios. Upebe, yañemonguetada peñan de yaray, ya es japonata, lleva peñan de yaray, señan de que significa llevar la cruz. Y dice, cuando estaba allí se transfiguró en presencia de ellos. Sus vestiduras se volvieron resplandecientes, tan blancas como nadie en el mundo podría blanquearlas. Quiere decir, queridos hermanos, que subir esta montaña, seguir a Jesús, llevar nuestra cruz,
nos lleva a la transfiguración. Es decir, nos lleva a cambiar, a ser diferentes. Si le hemos conocido a Jesús, si estamos llevando, nos estamos empeñando, estamos entonces haciendo todo el esfuerzo por cambiar, porque tenemos nuestras cruces, nuestras debilidades, queridos hermanos. Pero hay que llevar la cruz. ¿Y dónde llegamos? Llegamos, aquí está. Al subir al monte, es ahí donde el Señor se transfigura. En esta narración, lo que el autor sagrado nos quiere decir, este es lo que nosotros recibimos como la consecuencia de la secuela Christi, de haberle hecho caso, de haber alzado nuestra cruz y seguirle al Señor. Nada, pía la consecuencia, pía la pende el resultado, nada, una transfiguración del Señor. Y por eso es que después vienen las palabras, ¿verdad?, de Pedro. Maestro, qué bien estamos aquí. Daiguto inaguri. Ya veña de gurú, soy pojina, ya yo pi, comonte alto, allá va. Pero engañan de Yara, maestro, qué bien estamos aquí. Hagamos 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Aquí están los 3 principales. Una para ti, el centro, Cristo. Una para Moisés, es decir, ñajenduana ya echara, porque las leyes quiere decir Moisés. Nosotros no queremos hacer caso a las leyes. Ñandego ya posee la ñan de ley de acuerdo a lo que nosotros pensamos y queremos. Hoy en día, por ejemplo, ¿verdad?, queremos inventar nuestras leyes de acuerdo a nuestra conveniencia. Todo vale y se vaina. Hoy me ama ente maya pues allá lleva. Todo. Hasta la ley de que yo hoy puedo amanecer y yo puedo ser un perro hoy. Yo puedo hoy comenzar a ladrar. Wow. O si no, amanezco y digo, yo soy un gato. Y todos ustedes me tienen, esa es una ley. Me tienen que respetar porque yo de hoy soy un gato. Miau. Un mago miaña de ella, tengo hola psicólogo, hola psiquiatra, porque algo le está pasando. O sea, hace goina, ¿ve? Y en realidad, ¿qué es eso? Pero ñandilla por la ley como nosotros queremos. Y si nosotros decimos estas cosas, ¿usted qué está diciendo? Usted va contra la dignidad. ¿La dignidad de quién? ¿Verdad? O sea, un día con la niña entiende bien, es para lo que acompañan de hoy, ¿verdad? Sin embargo, el Evangelio te dice muy bien, ¿verdad? Para poder llegar a esa realización, lo que nosotros tenemos que hacer es meternos un poquitito en serio. No es cuestión de cambiar las leyes, porque ñande está iraileando ya vetado, sino que pensar, entender, saber, comprender la humanidad, comprender quiénes somos. Pero para eso tenemos que confrontarnos con Dios. Si nosotros no nos confrontamos del aspecto espiritual, va a ser luego imposible conocernos a nosotros mismos. Incluso los filósofos, sin entrar en la religión, el famoso Sócrates, él mismo tenía ese principio: conócete a ti mismo. Y la Biblia en realidad responde a una sola pregunta también. Toda la Biblia, 73 libros de Yerecoa. ¿Quién es el hombre? ¿Quién es el hombre? Porque en la medida en que nosotros conocemos quién es el hombre, conocemos y diferenciamos quién es Dios. Y entonces ahí comenzamos a mirar y ahí ya podemos comenzar a desarrollar todo lo que viene a continuación. Entonces cuando te está hablando aquí de Moisés, te está hablando de las leyes que te van a ayudar, como dice Pablo, como esas muletas a caminar y encaminar tu propia vida. Elías son los profetas. Elías es entonces neatoígina, porque los profetas pues, lo que están haciendo es enderezar tu camino. Y te dice, atención, entonces ahora necesitamos muchos profetas, porque nuestra sociedad se está desviando. Profetas que anuncien y que digan y denuncien, ¿verdad? Ya lleva. Y entonces tenemos que entender lo que el Señor nos está diciendo. Eso es lo que está diciendo aquí Pedro. Señor, qué lindo es encontrarnos. Por fin entonces podemos entender lo que nos dicen las leyes, lo que nos dicen los profetas y sobre todo que nos llevan hacia ti, en el centro. Después ellos desaparecen y queda solamente Cristo en nuestra vida. Bueno, queridos hermanos, hay mucho sobre esto para seguir reflexionando. Ya porque todo bebé lleva. Me parece que entendimos muy bien lo que el Señor hoy nos está queriendo enseñar a través de la transfiguración.
Llevar la cruz es difícil, pero tiene también una gran recompensa. El encontrarnos en la felicidad, el encontrarnos en la realización y en la planificación personal, pero sobre todo de la comunidad. Que así sea. Que así sea.